Amén. Ok. Yo los amo a todos, hermanos, y les tengo respeto, cariño y afecto. Los amo. Pero ninguno de ustedes, empezando por su servidor, es perfecto. Todos tenemos errores. Amén. El único que es sin error y sin pecado es mi Señor Jesucristo. Pero si yo le pongo a buscar defectos a mi hermano Raúl, le voy a ir. Y si él se empieza a buscar defectos a mi falla, me va a encontrar, aparte de la lista que yo tengo personal. Si yo me pongo a buscarle defectos a mi hermano Noel, le voy a encontrar. Y si mi hermano Noel me pone a buscarle defectos, me va a encontrar un montón. Nadie es perfecto en el sentido de la impecabilidad. Todos somos personas que estamos buscando perfeccionar nuestras vidas dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, miren hermanos, todos aquí, por la gracia de Dios, yo espero que por la gracia de Dios, todos aquí sean salvos. ¿Qué significa ser salvo? Haberme arrepentido de mis pecados, entender, reconocer que mi pecado me lleva a la condenación y que yo no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme y que lo único que me puede salvar es Cristo. Amén. Y que Cristo es el único camino de salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice la Biblia: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o permiso de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si yo le recibo, si yo me arrepiento de mi pecado y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, Dios tiene promesas para mí. ¿Qué promesas tiene Cristo? No habrá condenación para mí. He pasado de muerte ¿a qué? A vida. ¿Estamos de acuerdo? Mi nombre es escrito en el libro de la vida. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia, cuando se abre ese libro, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¡Qué bendición! Que por la gracia de Dios, Dios nos ofrece salvación. A eso vino Cristo, a traer salvación y esperanza a este mundo. Amén. Bueno, la iglesia se compone, hermanos, o debe de componerse de personas salvadas, regeneradas por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, tomada por el Espíritu Santo, trayendo convicción a los pecadores y los pecadores clamando por salvación, Dios dando salvación. Y esa gente salvada, esa gente que tiene el Espíritu de Cristo en su vida, es la que debe conformar o formar parte de las filas de una iglesia. Amén. Bueno, ese es el plan de Dios. Ahora, esa gente que ya está salvada, por la gracia y misericordia y paciencia de Dios, no todo el trabajo está terminado en ella. Esa gente debe ser edificada. ¿Sí me entienden? Esa gente debe ser moldeada. ¿Por qué? Hermanos, venimos aquí a la iglesia arrastrando un montón de cosas. Miren, algunos venimos arrastrando el pecado de las mentiras, otros de los celos, otros de las borracheras, otros de las drogas, otros de la fornicación, otros del adulterio, otros, qué sé yo, del chisme, de qué sé de qué pecados Dios nos ha limpiado, salvado. Pero todos traemos una cosa arrastrando, perdóname la expresión. ¿Sí o no, mis hermanos? Todos venimos aquí, mis queridos hermanos, con un detalle de pecados en nuestras vidas. Ahora, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A criticarnos unos a otros? No. Porque todos venimos de un pasado en el cual necesitamos regeneración. Necesitamos la salvación, necesitamos regeneración, necesitamos edificarnos y necesitamos hacer de nuestro ser una persona no a la imagen de los demás. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Por lo cual, día por día, hermanos, Dios empieza a quitarnos mañas. ¿Y cómo Dios empieza a quitarnos mañas? A través de la enseñanza de la palabra de Dios, predicación, el evangelio, la doctrina. Empezamos a darnos cuenta, caray, esto agrada a Dios, caray, esto no agrada a Dios, y hay consecuencias graves.
Yo tengo que hacer algo para cambiar eso y suplicar a Dios que me dé el poder de su gracia para yo poder cambiar en ese aspecto, porque yo estoy mal en eso. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la predicación, yo estoy mal. Entonces eso, cuando nosotros al escuchar la predicación de la palabra de Dios, causa ese efecto y nos preocupamos por empezar a cambiar, significa que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas para hacernos semejantes a Cristo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama crecimiento en la gracia, a eso se le llama la edificación de los santos, y para eso Dios ha dado dones a todas las personas que conformamos parte de la iglesia, unos de una manera, otros de otra forma, pero no hay persona que Dios haya salvado que no tenga al menos un don. Créanmelo. Entonces, ¿para qué son esos dones? Son para edificar, son para ayudar, son para servir. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a ayudar? Como Dios dice. Dios da la forma de cómo debemos ayudar. Dios da la forma de cómo debemos servir. Y para eso, dice la Biblia, a unos constituyó evangelistas, a otros constituyó predicadores y maestros, a otros constituyó hermanos de otra manera, dentro maestros para edificar a la iglesia. Hermanos, hay por ejemplo personas aquí al alcance de mi voz que Dios les ha dado tremendos dones y talentos, y que puestos al servicio del Señor, hermanos, puestos al servicio del Señor, van a ayudar a edificar a las personas sobremanera grande. Por ejemplo, hermanos, ustedes conocen aquí que hay hermanas que son excelentes servidores, o que hay hermanos que son excelentes servidores, que hay hermanos que son excelentes maestros, hay hermanos que les gusta predicar, hay hermanos que les gusta evangelizar, hay hermanos que tienen diferentes talentos que sirven, que ayudan bastante dentro de la iglesia. Entonces, a todo esto, mis queridos hermanos, a todo esto, Dios tiene un plan para que la iglesia funcione de una manera correcta, de una manera sana, pero todos guiados bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando del pastor, estamos hablando de oficiales de la iglesia, estamos hablando de todos los hermanos que conformamos la iglesia, todos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios usando ¿qué cosa, hermanos? Su palabra. Amén. Dios ha dejado las instrucciones cómo se conduzca la iglesia aquí, en su palabra. Dios nos habla a través de la palabra y nos guía a través del Espíritu Santo usando su palabra para que nosotros nos conduzcamos dentro de la iglesia de una manera correcta, de una manera, agradable a los ojos de Dios. Amén. Bueno, para esto, mis queridos hermanos, vamos a ir a algunas citas bíblicas y vamos a empezar con la definición de lo que es la iglesia. Vamos a empezar con esto, hermanos. Yo les animaría a que se hicieran de una libretita, de un cuadernillo, que tomaran notas, porque yo sé que tienen buena memoria, sin embargo, muchas veces la memoria nos falla, y si tenemos algo en que anotar por ahí, pues es más factible que nosotros podamos echarle un vistazo y recordar aquello que probablemente hayamos olvidado en alguna ocasión. Bueno, vamos a ir, hermanos, a lo que es la iglesia, hermanos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia puede definirse como el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, regenerados por la palabra y el poder del Espíritu Santo, bautizados por inmersión, como dice la Escritura, con oficiales autorizados por la Escritura como lo son pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo los cultos de adoración, para predicar el Evangelio, para ganar almas
para celebrar las ordenanzas, que son bautismo y la cena del Señor, para enseñar la palabra de Dios, para guiar, para vigilar, para fortalecer a las familias que la componen y también, en caso requerido, disciplinar a sus miembros para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Bueno, eso nos puede definir el concepto de lo que es la iglesia. Pero hay algunas cosas que dentro del concepto iglesia que quizá no nos gusten. Le preguntamos a nuestros hijos, le decimos, oye hijo, ¿te gusta estar en casa? No, sí. En casa hay comida, en casa hay protección, en casa hay también disciplina, y todo eso los hijos, pero eso no me gusta tanto. Me gusta lo del abrigo, me gusta lo de la comida, me gusta lo de la protección, pero la disciplina no me gusta tanto. Pregunto a los padres de familia, ¿será necesaria la disciplina? Bueno, pues en la iglesia también es necesaria la disciplina. ¿Por qué? A ver, los hijos, perdónenme la expresión, los hijos se nos salen del huacal algunas veces. Bueno, también habemos hermanos de la iglesia que nos salimos del huacal. ¿Se me entiende? Habemos algunos hermanos de la iglesia que también nos salimos del huacal. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que disciplinar. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Ahora, déjenme decirles, la Escritura enseña que la disciplina es para reparar, para regenerar. Por ejemplo, si un niño, vamos a suponer, en el supuesto caso de que un niño dentro de un hogar, a la hora de servirle la sopa, la agarra y la tira al piso, es algo que está ¿qué? Mal. Bueno, hay que corregir a ese niño. Primero, verbalmente. Niño, eso no se hace. Eso no es correcto. Eso está mal. Eso es una grosería. No debe de hacerse. ¿Por qué? Porque la comida es para comerse, no para tirarse. Se enseña 1, 2, 3 veces máximo. Ok, no hace caso el niño, agarra una varita y corrige. Ay, eso es violencia intrafamiliar. No, eso es Biblia. Si tú lo bofeteas, si tú lo pateas y tú le das un puñetazo, eso sí es violencia y eso no te lo manda la Biblia. Pero que agarres una varita y lo corrijas, la corrijas, eso no es violencia intrafamiliar, eso es obediencia a la palabra de Dios. ¿Se me entiende? ¿O no me entiende, hermano? Entonces, esa disciplina es necesaria para corregir un problema. ¿Cuál es el problema de esa criatura? El problema es que es indisciplinado, que tira lo que es para comer. Es un problema que hay que corregirse. Vamos a suponer, llega un hermano, se convierte en una persona, se convierte al Señor, ¿entiendes? Empieza a asistir a la iglesia, pero él tiene un problema muy fuerte. Su problema son las faltas. Y anda de fornicario, anda de adúltero. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar con él, hermano. La vida vieja, la vida pasada, debemos dejarla. Dice la Biblia que debemos desechar esas cosas de nuestras vidas. Si nos hace caso y él, a través del consejo de la palabra de Dios, deja ese pecado, qué bueno, gracias a Dios. Si no, ¿qué hay que hacer? Hay que ir dos, hermano, en el amor de Cristo, no por andar de mitoteros, pero ese problema que usted tiene que arreglarlo, porque eso le afecta a usted, le afecta a su familia y nos afecta a todos como iglesia. No, que yo soy Juan Camané, a mí no me importa, a mí nadie me va a decir qué hago en la vida, que yo me mando solo, porque ustedes, ok, dilo a la iglesia. Hermanos, con mucha pena, porque esto es algo vergonzoso, pero el hermano fulano de tal anda en estos pasos, el pastor le reconvino, fuimos en un grupo y le reconvenimos, tampoco quiso. Hoy les ponemos a la iglesia y como iglesia en el amor de Cristo le animamos a que deje ese pecado. Nos duele que usted ande en eso porque va a ser para mal suyo y también nos está afectando a nosotros. Y si él se arrepintiere, qué bendición. Pero si no dijera, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, a mí me hacen ustedes lo que el Guillermo Juárez, Dios te bendiga entonces, que te vaya bien. Quiera Dios un día te arrepientas de tu pecado
El día que te arrepientas, aquí están las puertas abiertas. Pero mientras, no podemos tener comunión contigo. ¿Por qué? Porque andas en este pecado en el cual te hemos animado a que lo dejes. Pero el día que usted se arrepiente, hermano, o si usted nos permite visitarle más adelante para animarle y para ayudarle y orar con usted, que usted reconvenga ese camino, si usted lo acepta, nosotros estamos dispuestos a ir a ayudarle, que aquí están las puertas abiertas. Y si nos avientan con la puerta de la nariz, pues Dios nos bendiga. Pero si un día vuelve arrepentido, ¿qué dice la Biblia? Restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Ahora, eso es lo que la Biblia enseña, ¿de acuerdo? Pero muchas veces las iglesias malentendemos estas cosas y hacemos lo que nos da la gana y aplicamos una parte y otra parte no. Eso está mal también. Debemos aplicar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aplicar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, es la razón por la cual, mis queridos hermanos, es necesario entender correctamente la doctrina de la Biblia, porque si la entendemos correctamente, vamos a hacer las cosas bien en la iglesia. Y si hacemos las cosas bien en la iglesia, vamos a tener paz y vamos a tener armonía. Y si alguna desaguisado, alguna situación anda mal en la iglesia, hay que ir con la persona correcta. Vayan con el pastor. Pastor, mire, tengo esta situación. He estado observando eso. Pero si yo me junto con 2 o 3 hermanos, ¿sabes qué? El pastor no está haciendo nada. Hombre, hay este problema y el pastor no hace nada. Pues da la casualidad, hermanos, que tenemos este principio pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán no corrió con enseñanza, Eva comió del árbol. Señor, Eva comió del árbol. No. ¿Qué hicieron los dos? Ya puedo creer que el que anda mal en la iglesia lo hace delante del pastor. ¿Qué es lo que hace? Se esconde. Delante de mí no dice nada. Delante de mí no hace nada. Pero lo sigue haciendo. Ahora, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre más. Debería tener temor de Dios porque Dios lo está viendo. Ahora, ¿cuál es la obligación mía como pastor cuando yo me doy cuenta? Tratar el asunto inmediatamente. ¿Sí me entiendes? Inmediatamente tratarlo. Pero tengo que saberlo. Ahora, el que lleve este asunto debe de tener los argumentos en la mano, no supuestos. No, es que dice, pastor dice, pastor esto. No, pastor, aquí está la evidencia. Lamentablemente, por aquí está la evidencia. ¿Sí me entiendes? No, es que se vale decir pecado o no es pecado. Patrañas con eso. Te encanta el chisme, eso es lo que es la realidad. No, eso es incorrecto. Pastor, yo vi, pastor, me consta, pastor, aquí hay testigos, pastor, aquí está la evidencia. Eso es lamentablemente. Ahora, la visión de esto no es para hacer pedazos a aquel que anda mal. No, hermanos, es ayudarle a salir de ese pecado. Porque ¿qué ha tenido Dios de todos nosotros? Honestamente, Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. ¿A poco creen que Dios está de acuerdo con nuestros pecados? No. Entonces, ¿por qué no ha traído el juicio? Porque Dios es paciente, porque Dios es amoroso, porque Dios quiere el arrepentimiento del pecador, no la muerte y el juicio del pecador. Amén. Y esto es lo que la iglesia debe entender. Hermanos, todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Y todos merecemos la oportunidad del arrepentimiento y el perdón, tanto de Dios primeramente, como de los hermanos de la iglesia, de la cual formamos parte, ¿sí o no? Todos cometemos errores. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que la iglesia debe entender bien de cómo hacer las cosas. Ahora, les digo, a la hora que yo les pregunto, nadie me responde con argumentos, pero a la hora que sale un problema, todos resultan teólogos. Eso es la situación más aberrante de todo esto. Cuando debe de hacerse las cosas, que debe de aplicarse el conocimiento de la palabra de Dios, nadie lo aplica. Pero a la hora de que ya la cosa está hecha y el huachicol está en todo su apogeo, todos me resultan teólogos.
Hasta el que no sabe la por lo redondo, sabe de teología y cómo resolver problemas. Están mal. Sencillamente. Es la razón por la cual, mis queridos hermanos, la doctrina de la iglesia debe de entenderse a la perfección. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, arrepentidos de sus pecados, que han recibido a Cristo en su vida, bautizados por inmersión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tiene oficiales autorizados por la Escritura como son pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicación del Evangelio, ganar almas para Cristo, celebrar las ordenanzas del Señor y enseñar la palabra de Dios para edificación de los creyentes y enviar personas a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra para gloria de Dios. Amén. Eso es una iglesia nuevo testamentaria. Ahora, ¿quiénes conforman parte de la iglesia? Número uno, la persona más importante de la iglesia, hermanos, es Cristo. No sé si me escucharon. La persona más importante de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. No es el pastor local. El pastor es un siervo nada más. Y por cierto, muy inútil. Cristo es la persona más importante de la iglesia. ¿A qué venimos aquí? A adorarle, a honrarle, a glorificarle y a aprender de él. Amén. Ok. Entonces, Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento. Base bíblica. Vayan conmigo. Qué rápido se nos da el tiempo, ¿verdad? Ya van a ser más 11 acá. Pero vamos a ver, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ven conmigo a Efesios capítulo 1. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 22 y 23. Dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, si no supiéramos el contexto, nos hiciéramos una pregunta: ¿de quién habla aquí? Pero leyendo el contexto sabemos que se refiere a quién, a Cristo. Vamos a leer el contexto, lo que le antecede anterior, lo anterior inmediato. Fíjense bien lo que dice el versículo 15 en adelante. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está hablando. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted argumenta un día, es que la Biblia enseña que Cristo es el fundamento, es la cabeza de la iglesia, usted puede citar esta cita. Amén. Ahora, vaya conmigo a 1 Corintios. Es la última cita ya. 1 Corintios, hermano, por favor. Capítulo 3.
Sí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. De la misma manera, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. Bien, ahora vamos leyendo el contexto. El contexto era una pugna, qué raro, ¿no?, entre creyentes de una iglesia, que a unos simpatizaban con una persona, otros con otra, y uno decía, no, a mí me gusta cómo predica Pablo, hombre, a mí me gusta cómo predica Apolo, pues a mí me gusta cómo predica Pedro, y me gusta cómo pastorea Pedro. Y había pugna entre ellos, había como rencilla, como una rivalidad. Qué raro, ¿no?, en la iglesia, eso. Que anden consejos. Versículo 15. Fíjense bien lo que escribe Pablo. Versículo 5, 1 Corintios 3:5. Ahí está el contexto del por qué dice nadie que puede poner otro fundamento. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios. Que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién, hermanos? Ahora, ¿dónde queda la doctrina católico-romana, con todo el respeto a esta institución, de que Pedro es el fundamento de la iglesia? Según lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia. ¿Solamente quién? Solamente Cristo. Ahora, si usted le preguntan, ¿por qué tú crees que Cristo es el fundamento de la iglesia y a la vez es la cabeza de la iglesia? ¿Tiene argumentos para decir? Yo lo creo por esto. ¿Sí me entiende? Es la razón por la cual debemos tener siempre fresco esto. ¿Por qué creéis así? Porque la Biblia dice así. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios capítulo 3, versículo ¿qué? 11. Por eso le llevo a donde está el punto, pero también le hago ver el contexto, a qué se está refiriendo, para que no le quede ninguna duda. Porque muchas veces podemos agarrar un solo pasaje y decir, la Biblia dice esto, y sacar las cosas de contexto. Por eso, analice el contexto. Les digo, se descontextualiza, ¿no? Y afirma el por qué lo está enseñando. Por esa razón el Señor Jesucristo decía esto: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Es la razón por la cual nosotros debemos hacer nuestra pregunta: ¿cómo leemos y qué entendemos? Y déjeme decirle esto: yo no soy su maestro. El maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Y Él te guiará a toda verdad que tú quieras saber. Claro, esto no me exime a mí de enseñarle los rudimentos a usted cómo hacerlo. Y claro que yo tengo una responsabilidad primero con Dios y para con usted de que lo que le enseño sea correcto, sea sano. ¿Sí me entienden? Pero su maestro por excelencia es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que vimos en este rato de enseñanza? ¿Todo quedó claro? ¿Menos de veras, no? Voy a pedir un sacerdote para que ustedes no se hagan ya de este sermón. Bueno, quien pueda traer una libretita para apuntar, ¿la puede traer la próxima semana? Que traiga. Y póngala ahí, enseñanza, escuela dominical, póngale su nombre,
Porque cuando hagas eso del aseo, casi estoy seguro que te lo vas a encontrar rodando por ahí. De perdida para saber, este es de fulano, este es de sultano, y guardárselo ahí. Y ya después de un año que le eche de menos, me la voy a procurar, ahí se lo voy a tener. Ahí tengo colección de Biblias, de libretas, a ver cuándo la procuran. Bien, entonces, ¿sí quedó claro, hermanos? Hermanos, ¿qué es la razón? El creyente debe de entender por qué lo cree de esa manera. No diga, es que el pastor me dijo. Oh, es que Dios dice así en su palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a tener 15 minutos de receso. Vamos, entonces, píquenle ahí para que los hermanos de arriba sepan también, para empezar el servicio en 15 minutos. Vamos a orar. Señor,